Mis amados y amadas, muy buenos días. Espero que hoy hayan amanecido bastante bien. Que la bendición de Dios esté con ustedes, que Dios les esté acompañando, que Dios les esté respaldando, les esté ayudando. Que la bendición de nuestro amado Dios esté con sus familias. Que Dios sea esa cobertura, Dios sea ese cuidador, ese Dios que nunca abandona a su pueblo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Hoy estamos estrenando una nueva serie que seguramente será de mucha edificación y es una serie que nosotros tenemos que tomarla a título personal, que tenemos que entrar a revisar algunos aspectos de nuestra vida. Recién hemos visto parte de lo que el Señor nos ha permitido de conocer un poco más sus atributos, de conocer cada una de las cualidades y características únicas de nuestro Dios, este Dios al cual nosotros le hemos creído, este Dios que no nos defrauda, este Dios que está con nosotros en todo momento, pero que Dios de alguna manera en su misericordia se dejó ver con algunos aspectos. Siempre dijimos del principio que nunca podríamos pretender conocer plenamente a Dios porque nuestra mente, nuestra capacidad no nos da para conocerlo plenamente. Aquella persona que diga yo conozco bien a Dios es mentira, porque realmente es muy difícil que un ser humano pueda conocer verdaderamente a Dios o que Dios se le revele 100% como Él es muy complicado. Pero bueno, ya creo que con este acercamiento, con esta proximidad de lo que es Dios, de conocer un poquitico más, ya nuestra vida tiene que comenzar a tener más confianza en Él, más seguridad, que nosotros no estamos confiando en cualquier imagen, cualquier estampita, cualquier ídolo, sino que nosotros verdaderamente estamos confiando en el Dios que es todopoderoso, el Dios que sabe todo, que conoce todo, que tiene el control de todas las cosas. Es un error cuando decimos Señor, toma el control, porque ya de hecho el Señor tiene el control de todas las cosas. Así, mis amados, que vamos a comenzar una nueva serie y quiero por favor que ustedes vayan abriendo ahí sus Biblias, van abriendo sus libretas de apuntes. Y vamos a comenzar este estudio que seguramente nos va a ayudar muchísimo, nos va a enriquecer, va a ser como un termostato en nuestra vida para ver cómo nos encontramos, en qué temperatura nos encontramos, teniendo como base ese mensaje que nos dio el Señor el domingo pasado, lo que tiene que ver con la tibieza, aquel pueblo de Dios, el pueblo escogido por el Señor, pero que por causa de un liderazgo mal enfocado, comenzó a desviar al pueblo y comenzaron a hacer cosas completamente antagónicas a lo que Dios había establecido. Hoy comenzaremos nuestra serie que hemos titulado Llamados a la Santidad. Ese es un llamado. Nosotros fuimos llamados no simplemente para ser parte de una iglesia, no fuimos simplemente llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, sino que también tenemos un llamado para vivir a la santidad. Y la santidad es cada día alejarnos más del pecado y acercarnos cada día más a Dios. Por esa razón tenemos nosotros que examinarnos, tenemos nosotros que revisarnos cómo estamos. Y hoy comenzaremos con la primera lección que tiene como título La santidad empieza en casa. La santidad empieza aún con nosotros mismos. Y toda esta serie de estudios va a estar basado en el pasaje de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, para que tú lo tengas ahí presente, que es el pasaje de la Biblia que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos aspectos que son fundamentales en nuestra vida. Número uno, seguir la paz con todos. Y aquí ya, nomás con la primera frase, ya nosotros tenemos que entrar a revisar en esta mañana, mis amados. Esta es una serie que vamos a tomar a cada uno a título personal. No importa si tú estás con alguien, no importa si alguien más está escuchando el mensaje. Yo quiero que por favor lo revisemos, porque tenemos que cada vez estar mucho más preparados, mucho más listos para aquella venida del Señor. Y ahora, si se tarda un poco, no importa, simplemente queremos estar muy preparados para cuando el Señor venga y tener la paz y la tranquilidad que solamente el Señor nos la da. Y eso produce en nosotros un gozo. Por eso hay que revisar, seguir la paz con todos, que nosotros estemos en paz con todas las personas. Y tú te vas analizando en este momento cómo estás con los demás. Si de repente hay alguna persona con la cual tú tienes algún roce, tienes alguna diferencia, tal vez no la lleva tan bien como debiese llevarla. Bueno, mis amados, creo que tenemos que comenzar a limar ese tipo de asperezas, pero una de las características nuestras como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es que tenemos que tener una buena relación con todos. Y dice la Escritura, y la santidad.
la santidad. Eso ya tiene que ver con lo interno. Una cosa es lo externo con los demás y otra cosa es lo interno, que el Señor está hablando de la santidad. Que cada uno se revise, que cada uno mire cómo está. Y dice la Escritura con estas dos características, sin la cual nadie verá al Señor. Dice en la Nueva Traducción Viviente este pasaje: esfuércese. Sí, claro, demanda un esfuerzo. Hay personas que no son fáciles de tratar, que nos cuestan un poquito, pero Dios por eso demanda de nosotros que tengamos un esfuerzo. Esfuércese por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Por eso, mis amados, repito, necesitamos revisar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra actitud, cómo estamos nosotros caminando. Y aquí nos pide entonces de buscar eso, es decir, no podemos esperar que los demás vengan a reconciliarse con nosotros, sino que nosotros tenemos que ir a buscar. Procurar también es un sinónimo de esta palabra. Seguir la paz, seguir la santidad como, escúchenme, como un estilo de vida. Algo que tiene que ser intrínseco en nosotros, algo que tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que ser la santidad. Una de las características que nosotros como hijos de Dios debemos tener es que debemos tener un estilo de vida en santidad. Esto no es por un ratico, no es por una reunión que asistimos, no es porque es en un momento mientras estamos aquí, entonces sí, y después termina la reunión y entonces volvemos a ser como éramos. No, tiene que ser parte de un estilo de vida. Y si es posible, entonces nosotros tenemos que comenzar a dar esos pasos pidiéndole la ayuda del Señor. Ahora, yo estoy casi seguro que una persona en sus fuerzas no lo va a poder hacer. Y esa es la razón por la cual el Señor nos entregó cuando hemos nacido de nuevo, nos dio al Espíritu Santo, y sabemos que ya con el Espíritu Santo va a ser mucho más fácil porque el Espíritu Santo nos va guiando, nos va orientando, nos va direccionando. Entonces es muy importante, mis amados, que nosotros procuremos comenzar a dar esos pasos. A lo largo de estas lecciones que tocaremos esta semana y posiblemente tocaremos algo la semana entrante, veremos enseñanzas en el Antiguo Testamento, es decir, basadas en el Antiguo Testamento, pero sustentadas en el Nuevo Testamento, a través de una vida que es donde tenemos que siempre caminar, una vida cristocéntrica. Y vamos a mirar el libro de Jueces, por favor. Entre otras, tenemos por ahí una tareita de leer el libro de Sofonías. Espero que hayamos sacado el ratico, ya hemos leído el libro de Sofonías, que nos ayuda mucho. Recuerde que fue conocido como un profeta sin pelos en la lengua, que le dijo la verdad a la gente, y eso nos gusta, y eso fue parte del mensaje el día domingo, que fue un mensaje que fue bastante confrontante, porque nosotros necesitamos que nos digan la verdad. Cuando nosotros venimos a una reunión como esta, cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros hacemos nuestro tiempo devocional, pues lo que más queremos es que Dios nos diga de verdad lo que tenemos que hacer para hacer los cambios. Porque es que si no es la palabra, si no es a través de estas reuniones que somos confrontados, entonces ¿dónde más? El mundo no lo va a hacer, los familiares que no conocen a Cristo no lo van a hacer. Entonces es Dios, y a través de esta sala es que Dios comienza a preparar a su pueblo. Libro de Jueces capítulo 6, le hacen por favor todo el capítulo 6 del libro de Jueces, que nos va a ayudar a tener como un contexto general de todo esto que vamos a estar estudiando. Vamos a mirar el versículo 25 y versículo 26. Jueces capítulo 6, versículo 25 y 26. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal. Escúchenme que Dios le está dando una orden a este hombre Gedeón, que derribe el altar que su papá había levantado a los dioses, a Baal. Y dice: y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma sino. Escuchen esto: colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Aquí es muy importante entender, mis amados, que el Señor le está dando una orden a Gedeón. Y la orden que el Señor está dando a Gedeón es que derribe esos altares, que derribe aquellas cosas que están ahí, que no son agradables ante los ojos de Dios. Y que en lugar de eso, ahora comience a establecer, comience a levantar un altar para Dios. Y uno podría sacar de todo este capítulo 6 del libro de los Jueces, podría sacar muchas lecciones.
Una de ellas podríamos, desde los primeros versículos, del versículo 6 al 7, podemos encontrar una de las características para aquellas personas que decimos, yo quiero comenzar a tener una vida diferente, yo quiero comenzar verdaderamente a caminar como Dios manda. Aquellos que escucharon el mensaje del domingo y dicen, sí, yo la verdad necesito enderezar mi camino, yo no puedo seguir en mis fuerzas, yo me he apartado de Dios, yo me he alejado de Dios y yo necesito volver a Dios. Recuerde que uno de los problemas grandes que tuvo Manasés es que se apartó completamente de Dios y que los profetas, cuando le iban a hablar de la palabra, de lo que Dios decía, entonces él los mandaba a matar, porque él no quería que le hablaran de ningún Dios. Y ahí está un problema muy serio, porque cuando la persona, digamos, cierra su oído, endurece su oído, ensordece su oído para escuchar las cosas de Dios, cada vez se va alejando. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, mis amados, es que por más cosas que nosotros tengamos, nunca nos podemos desconectar de la palabra de Dios, porque es la fuente de vida para nosotros, es nuestro alimento. Y yo sé que hay muchas ocupaciones, yo sé que hay muchos compromisos, y bueno, y ahora con tanto trabajo que hay que hacer en la parte virtual, las tareas y los niños y una cantidad de cosas, yo sé que se ha incrementado mucho el trabajo para muchas personas, pero aún en eso tenemos nosotros que sacar el tiempo para buscar las cosas de Dios. Nunca dejemos las cosas de Dios en un segundo plano, nunca nos descuidemos de las cosas de Dios, porque eso fue lo que le pasó a ese pueblo. Comenzó poco a poco a irse alejando y cuando se dio cuenta ya estaba completamente desordenado, ya había prostitución aún en el mismo templo y había una corrupción tremenda. Si nosotros miramos el libro de Jueces en el capítulo 6, versículos 6 y 7, dice el Señor hablando sobre el clamor, lo que siempre tenemos que tener nosotros, una actitud de clamor, una actitud de decir, Señor, nosotros dependemos de ti. Recuerda por favor cuando el Señor nos habló en ese sermón del monte de la vida que teníamos que tener nosotros siempre, dependencia a Dios, esos mendigos espirituales que el Señor siempre espera que nosotros seamos en todo momento. Y aquí nos menciona algo en Jueces capítulo 6, verso 6, dice, así que Israel se morirá de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas, dice la escritura, que clamaron al Señor por ayuda. Aquellos momentos difíciles, aquellos momentos de angustia, de estrechez, aquellos momentos donde nosotros no sabemos qué hacer. Ahí, mis amados, es cuando nosotros tenemos que clamarle al Señor por su ayuda. Cuando el médico da un diagnóstico, cuando las cosas parece que están oscuras, que no hay luz, que no sabemos qué hacer, tenemos que perseverar. Este pueblo que estaba cautivado, este pueblo que estaba a despensas de los madianitas, entonces dice la escritura que clamaron al Señor por ayuda y seguramente que el Señor en ese clamor del corazón, el Señor escuchó su voz y seguramente el Señor intervino y ustedes conocen muy bien esa historia. Entonces, mis amados, en los momentos de angustia uno podría sacar, por eso les pido que lean ese capítulo 6, porque nos va a ayudar a muchísimas cosas. Uno podría también sacar lo que dice en el versículo 12, y es ese corazón dispuesto que tenemos que tener nosotros. Es una actitud que tiene que partir de cada uno de nosotros. Esto es algo muy personal, que cada uno diga, yo necesito buscar a Dios, yo necesito verdaderamente tener una vida consagrada a Dios, y si la persona que está a mi lado no lo quiere hacer, bueno, allá él, allá ella, pero yo necesito, lo que es yo voy a comenzar a buscar de Dios. Dice la escritura en el versículo 12 de Jueces 6, que entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Estas son unas palabras hermosas, mis amados, que cuando nosotros nos la jugamos, cuando nosotros tomamos la decisión de estar dispuestos a obedecer a Dios, a caminar como Dios manda, a transformar, a ser transformados por Dios, a sacar aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, aquí una palabra de promesa y es que el Señor está con nosotros. El Señor está con aquellos valientes que no importa lo que digan los demás, no importa los comentarios, no importa las burlas, no importa lo que el otro quiera decir o que se quiera anteponer a lo que tú quieres hacer. Aquí el Señor dice que cuando tú eres un valiente, cuando tú te la juegas con Él, Él no te deja solo, Él te respalda, el Señor está contigo. Y esta es una buena palabra para nosotros, mis amados, que no nos debe interesar lo que los demás digan, lo que los demás piensen, sino que nosotros tenemos que estar muy, muy dispuestos, muy sujetos a lo que el Señor nos ordene para caminar como Él dice. También podríamos mirar en este libro de Jueces, capítulo 6, verso 20, podríamos decir que el Señor llama a la obediencia. Llama a la obediencia en el sentido que el Señor quiere que nosotros caminemos en ese paso. Mire lo que dice el versículo 20 de Jueces 6, 20. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos, dice en esta versión.
Pero me llama mucho la atención que Gedeón, dice la escritura, y Gedeón hizo lo que se le indicó. Esta es una señal muy importante que nosotros tenemos que tener esa característica. Que cada vez que Dios nos hable, mis amados, obedezcamos. No cuestionemos. Hay cosas que nosotros no vamos a entender y no es nuestra tarea tratar de entender todo lo que Dios dice. No, simplemente nosotros, si sabemos que Dios lo está diciendo, simplemente nosotros obedecemos. Y dice que Gedeón hizo lo que se le indicó. Versículo 21 de Jueces 6 dice: entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Escuchen esto. Dios hace cosas que nosotros ni nos imaginamos. Por eso es tan importante nosotros caminar como Dios manda, porque hay cosas que en nuestra lógica humana, en nuestro entendimiento humano, en nuestra capacidad humana no logramos entender. Aquí una de las cosas que Gedeón simplemente hizo caso, y Dios mostró su poder, mostró su fuego, mostró todo lo que el Señor podía en un momento determinado. A los ojos de mucha gente dice: eso no se puede hacer nada. Y Dios, ahí donde la gente dice no se puede hacer nada, no hay ninguna probabilidad, eso es un caso perdido, ya no hay nada más que hacer, simplemente declaremos que ya hay derrota, ahí Dios se glorifica. Y nosotros sabemos cómo Dios respaldó en todo momento a Gedeón, en momentos difíciles de batalla, en momentos donde ya no había nada que hacer. Gedeón clama a Dios, Gedeón pide dirección de Dios, Gedeón pide el respaldo de Dios, y Dios en su misericordia siempre lo respaldó. ¿Por qué? Porque igual fue un hombre obediente. Pero vamos a enfocarnos en lo que es la santidad, cómo empieza en casa. Aquí es bien interesante entender, mis amados, que debe comenzar, debe partir de cada uno de nosotros. Nosotros somos el punto de inspiración, los que somos casados, los que tenemos familia, somos el punto de inspiración para nuestros hijos. Debemos entender, es algo que tiene que ser muy claro porque lo hemos estudiado en este tiempo, específicamente el domingo, el efecto que el pecado trae al pueblo de Dios. Un pueblo que dice ser de Dios, pero que no camina en obediencia a Dios, que se aparta de las enseñanzas de Dios. Y nosotros sabemos que cuando una persona se aparta de las enseñanzas de Dios, vienen cosas tremendas para su vida. Viene opresión, viene angustia, viene devastación en diferentes áreas, comienzan a caminar con miedo, vienen dificultades, viene dolor, y todo eso son efectos del pecado. Y sin olvidar el peor efecto que el pecado trae en la vida de una persona, que se llama la muerte espiritual. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien pendiente, mis amados, es que nosotros tenemos que estar conectados con Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 y 3, nos habla que nosotros antes vivíamos igual que la gente del mundo. Pero el apóstol Pablo acierta a decir lo siguiente: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí nosotros estábamos caminando apartados de las enseñanzas de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Escritura, en los cuales andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Escúcheme, vivíamos en los deseos de nuestra carne. Ya no podemos dejar, ya no podemos permitir que la carne sea la que nos arrastre, que el sueño nos gane, que la pereza nos gane, que el hacer las cosas que a la carne le gustan nos gane. Ya nosotros no podemos dejarnos regir por la carne. Dice la Escritura, en los cuales nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De allá nos sacó el Señor. Y bendito Dios porque nos tiene aquí reunidos, porque Dios nos está preparando, Dios nos está formando, porque vamos despacio, pero vamos seguros, sabiendo que le estamos obedeciendo a Dios. Estamos en esa puerta estrecha, estamos caminando ahí, no estamos en la puerta de los lujos, de las vanidades, de una cantidad de cosas del mundo. Nosotros simplemente estamos tratando de obedecer a Dios. Dios le da una orden, volviendo a Gedeón, Dios le da una orden a Gedeón que derribe todo altar que no glorifica su nombre. Y él lo hace, y él va desde su casa y comienza a quitar todas las imágenes y todo lo que no era de Dios. Y por eso es que hablamos que comienza en la casa, que ahí es donde tiene que ser el principio para que nosotros comencemos a hacer un trabajo. Ahora,
Nosotros podríamos decir a esta altura, porque yo sé que muchos dicen, no, yo no tengo problema en eso, porque yo definitivamente ya derribé todos los altares, yo no tengo altares en mi casa, ya no hay imágenes, ya no hay estatuas, ya no hay estampitas. Y eso puede ser cierto, mis amados, y lo felicito. Eso es parte. Pero si nosotros vamos a mirar, hay muchos pasajes en la Biblia que nos ayudan a mirar una lista, digamos que podríamos ir como confeccionando una lista de los diferentes altares que aún nosotros como cristianos podemos estar levantando y que Dios en esta mañana nos demanda que revisemos para que si de repente hay alguno de estos altares en tu vida o en mi vida, nosotros podamos ser confrontados por la palabra y digamos, wow, yo no tengo el altar de la imagen fulana de tal, pero mire lo que hay en mi vida. Y para eso vamos a mirar unos listados que están aquí en la Biblia. Uno de ellos lo encontramos ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, a partir del verso 19, por favor, para que me acompañen. Y vale la pena, como estás con tu libreta de apuntes, si alguno de ellos toca tu vida, anótalo ahí y diga, wow, este es un altar que yo no sabía que era un altar. Yo no sabía que esto era desagradable ante los ojos de Dios, y tú lo colocas ahí y recuerde que Dios le da una orden a Gedeón, derriba. Entonces eres tú quien tienes que tomar esas decisiones. Dice la Biblia entonces en Gálatas capítulo 5, verso 19. ¿Están conmigo? Por favor, levanten su manito si están ahí conmigo. Damos la bienvenida a nuestro hermano Teo, que está por aquí conectado. Teito, un abrazo grande. Seguramente desde su camilla, desde su habitación. Teito, te mandamos un saludo muy grande. Dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, escúcheme, cuando ustedes siguen los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. O sea, cuando una persona, aunque diga que es un cristiano, aunque diga que asiste a una iglesia, sigue los deseos de su carne, los deseos pecaminosos, mire lo que viene. Dice, hay inmoralidad sexual, impureza. Yo quiero que por favor vayan prestando mucha atención. Pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice la Escritura, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Estos son altares que de una forma sutil nosotros comenzamos a levantar. Comienza a haber hostilidad en la casa, comienzan a haber peleas, comienzan a haber celos, y es como si nosotros nos postráramos a esos altares y los adoráramos. Que cuando Dios dice que tiene que haber paz, que tiene que haber amor, que tiene que haber una buena relación los unos con los otros, como comenzamos leyendo, entonces resulta que muchos dicen, no, pues sí, la Biblia dice eso, pero yo quiero seguir en estas peleas. Cuando hay impurezas en la parte sexual, cuando hay hechicerías, cuando hay idolatría, recuerden mis amados, idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Incluye a nuestros hijos, incluye el esposo o la esposa, el dinero, el trabajo, el estudio, cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios, Dios lo ve como idolatría. Eso ante los ojos de Dios es idolatría. Y les decía anteriormente que pueda que nosotros no tengamos esas imágenes, nos estemos postrando a esos ídolos, pero hay cosas que nosotros se han levantado como altares, y así como Dios le dio la orden a Gedeón, derriba esos altares, Dios nos demanda a nosotros que derribemos eso. Dice la Biblia, por favor abran ahí en Colosenses capítulo 3, verso 5. Así que hagan morir. Noten que aquí no está diciendo pídanle a Dios. Mire, Dios podía haber derribado los altares en lugar de mandar a Gedeón. Dios podía mandar un rayo, Dios podía hacer algo sobrenatural y haber derribado todas las imágenes y eso. Claro que Dios lo podía hacer. Pero es que Dios demanda también que nosotros pongamos de nuestra parte. Y aquí en Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Yo creo que hoy es un buen día para hacer un buen análisis de nuestra conciencia, un buen análisis de cómo está verdaderamente nuestra vida delante de Dios. Mirando como si posiblemente hoy fuera el último día de nuestra vida, que eso nosotros ninguno lo tenemos garantizado. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Porque es que la vida de santidad que tocamos anteriormente tiene que ser parte de la calidad de vida, del estilo de vida que nosotros tengamos todos los días. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Noten dónde están,
dentro de nosotros. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Nuevamente, parece que la inmoralidad sexual es uno de los altares más grandes que se han levantado en la raza humana. De hecho, Dios los coloca casi siempre en los primeros lugares porque es uno de los problemas serios. Incluye la pornografía, incluye la masturbación, incluye una cantidad de cosas, de depravaciones sexuales. Parece que es una de las inclinaciones más dadas al ser humano. Entonces Dios tiene que decir, revisa cómo está tu pureza sexual, que no tenga absolutamente tu conciencia nada de qué acusarte. Y habla entonces del Señor de la inmoralidad sexual, de la impureza, de las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues las personas ávaras, dice la Escritura, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando vivían aún formando parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Escúchenme, por favor. Esto nos incluye a muchos de los que estamos acá, porque una de las áreas más complicadas y más difíciles para nosotros controlar se llama nuestro carácter. ¿Es así o no? Levante la manito si alguno está conmigo y que es una de las áreas donde tenemos que controlar. Sí, es una de las áreas difíciles que nosotros tenemos que seguir trabajando, que estamos batallando ahí, pero Dios nos manda algo que es bien importante. Dice la Escritura, pero ahora es el momento, versículo 8, de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia. Por favor, tengamos mucho cuidado con nuestra lengua. El lenguaje sucio ya no tiene, es decir, no hay ninguna razón de ser que algunos de los que estamos aquí en la sala, algunos de los que decimos que somos cristianos, tengamos algún lenguaje sucio. Esas son cosas que estaban en la vida pasada, pero que ya nosotros tenemos que haber eliminado de nosotros. Lenguaje sucio. No se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos esos actos perversos. Noten, mis amados, revisémonos, por favor. Altares que levantamos en nuestra vida, y Dios por eso dice que la santidad comienza en nuestra casa, comienza en nosotros. Esa casa interna que está dentro de nosotros, tenemos que comenzar a revisar. Y tenemos que dar una repasada a la segunda ley del libro de Deuteronomio, que es lo que traduce Deuteronomio segunda ley, que es como un repaso de la ley, es una recopilación de la ley. De los primeros libros de la Biblia, el Señor a través de Moisés hace una recopilación. Deuteronomio capítulo 5, a partir del verso 6. Nos trae algo para que recordemos. Es que a veces se nos pasan algunas cositas y nos sentimos ya como muy profesionales en la vida cristiana y dejamos algunos detalles que son tan importantes, y en esos pequeños detalles, esas pequeñas zorritas se echan a perder la viña. Entonces tenemos que el Señor como que tiene que volvernos a hablar que una de las características de nosotros como hijos de Dios es que tiene que ser la santidad, es que Dios tiene que ser nuestro primer lugar, es que tiene que haber cosas en nuestra vida que tenemos que estar haciendo de una forma correcta. Y dice la Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 5, a partir del verso 6, dice la Escritura, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y están conmigo ahí? Que Dios fue el que nos sacó. Egipto representa al mundo, que Él fue el que nos sacó de allá, metió su mano y nos sacó de allá ese lodazal donde nosotros estábamos. Entonces ya nosotros le pertenecemos a Él, porque a través de la sangre de Cristo fuimos comprados y nosotros ahora somos esclavos por amor al Señor. Y nos recuerda, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras ¿qué? Esclavo. ¿Esclavos de qué? Éramos esclavos del pecado. Por lo tanto, no podemos permitir nosotros que a esta altura de nuestra vida haya algún pecado que nos esté esclavizando. No tengan, escuchen lo que dice la Escritura, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ojo, revisémoslo, que no haya ningún otro Dios aparte del Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, de nuestro Señor, del Todopoderoso. Versículo 8. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Ningún tipo de ídolo, mis amados. Ningún tipo de imagen, ningún tipo de cosas que sean desagradables ante los ojos de Dios. Y peor aún, miren lo que dice el verso 9. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo el Señor tu Dios, noten lo que dice la Biblia, yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Escuche lo que sigue diciendo. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedan afectados. Hay una afectación, y aquí es muy importante entender, mis amados, que por causa de nuestro pecado, de la actitud que nosotros tengamos, nuestros hijos van a ser afectados.
A veces nosotros de manera irresponsable hacemos algunas cosas o tenemos algún comportamiento y pensamos que no afectamos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos escuchan decir mentiras, el niño que está siendo formado está viendo al papá que dice mentiras, pues sencillamente el niño va a modelar lo que el papá está haciendo. Si el niño ve que el papá golpea, que maltrata a la mamá, pues seguramente cuando ese niño crezca va a hacer lo mismo y va a maltratar a las mujeres. ¿Por qué? Porque sencillamente, ahora, es una maldición generacional. No, es un comportamiento que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos y ellos lo están modelando. Y eso es lo que el Señor dice que afecta a la familia. Por eso, mis amados, cualquier cosa que nosotros hagamos que sea desagradable ante los ojos de Dios, tengamos en cuenta que hay personas que están detrás nuestro que van a ser afectadas. Que todo lo que tú hagas que esté en contra de la voluntad de Dios, en contra de los principios de Dios, van a afectar a su familia, van a haber consecuencias que ellos van a tener que estar acarreando. Y entonces es muy importante eso. Escuche lo que sigue diciendo. Dice, toda la familia de los que me rechazan quedan afectadas hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones. Aquí viene lo otro hermoso. Y es que cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando nuestros hijos ven que nosotros amamos a Dios, que Él es la prioridad, que Dios es lo más importante para nuestra vida, que nosotros somos muy cuidadosos de vivir una vida consagrada, santa para Él, nuestros hijos van a ser bendecidos. Y habla de 1000 generaciones. Y la pregunta aquí tendríamos que hacer nosotros, ¿será que nuestros hijos están afectados para bien o para mal? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? Mire lo que dice el verso 11. No hagan mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Por favor, no usar mal el nombre es nosotros decir que somos cristianos y nosotros actuamos como unos impíos. Es usar mal el nombre. No, yo soy cristiano, yo soy de tal iglesia, no tal cosa. Pero nosotros estamos usando mal el nombre porque no estamos glorificando con nuestras vidas a Dios, sino que al contrario estamos poniendo el nombre de Dios por el piso y la gente pisotea el nombre de Dios por causa de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestra actitud. Y entonces la gente dice, si son los cristianos, si son los que se congregan, los que leen la Biblia, los que oran y mire cómo se comportan. Eso es poner el nombre, dejar el nombre de Dios en vano. Y aquí algo bien importante y es que el Señor va a castigar. El Señor pues es un Dios que es amor, un Dios que es misericordia, pero también lo conocimos como el Dios de la justicia. Versículo 12. Guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como se le ordenó el Señor tu Dios. Es muy importante, mis amados, que saquemos el tiempo para Dios. Estamos tratando de retomar nuestras reuniones virtuales los domingos. Tratemos de, ojalá, poder estar aquí reunidos, de poder estar aquí como familia, cada uno en sus casas. Pero qué bueno, hay tiempo para todo. ¿No creen ustedes que Dios es sabio y Dios dejó tiempo para todo? Hay un tiempo que también es para que podamos estar reunidos como hermanos y que podamos buscar de Dios. Dice el versículo 13, tiene 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Versículo 17. No cometas asesinato, incluye el odio, el rencor. Tú sabes ya, por la palabra sabes que cuando odias, cuando tú tienes un resentimiento, cuando dices, yo a esa persona no la puedo ni ver, estás cometiendo un asesinato. Versículo 18. No cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codices la esposa de tu prójimo, tampoco codices la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. De manera pues, mis amados, que es necesario que nosotros revisemos nuestra vida, nuestro comportamiento, y que si hay cosas que no son adecuadas, por favor, mis amados, cada uno en este día y a través de esta serie, que podamos nosotros revisar cómo estamos actuando de acuerdo a lo que Dios dice. Dice la Escritura como aplicación para este mensaje en el segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 3 en adelante, dice lo siguiente. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo.
para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todos los obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Noten que Dios, en este pasaje de la Biblia de 2 Corintios 10, nos está mostrando que nosotros tenemos unas armas poderosas para poder derribar todo lo que no glorifica a Dios. Necesitamos entrar a la presencia de Dios. Si tú estás en esa lucha, tú necesitas levantar la mano en esta mañana. Simplemente tú tienes que ir allá. Dios te dio unas armas para derribar esos argumentos, esos conceptos, esos pensamientos que están en nuestra mente que no glorifican a Dios, y que nosotros comencemos a aplicar estas armas que Dios nos ha dado y comenzar a tener un cambio en nuestra vida. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios en su misericordia nos permite estar aquí reunidos para que revisemos nuestra vida, nuestro comportamiento, ahí en ese lugar donde tú estás a solas, o ahí cuando tú puedas sacar ese tiempo, por favor, revisa tu vida. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios nos va a dar esta serie para limpiarnos por dentro. Así como uno tiene que en ocasiones desintoxicar el cuerpo, así en lo espiritual también hay cosas que están ahí, hay barro que ha saltado en nuestra vida y tenemos que limpiarlo por el agua que es la palabra de Dios. Así que yo quiero animarlos, mis amados, para que podamos hacer cada uno nuestra lista de aquellos altares que no glorifican a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe, que nosotros podamos orar allá en la presencia de Dios y clamarle. Cada uno dice: Señor, tú sabes que el área más difícil mía es esta. No sé si es el carácter, no sé si hay algún pecado por ahí que tú estás batallando, pero que tú tomes la decisión de decir: no más, no quiero seguir siendo un falso, no quiero seguir engañándome ni engañando a Dios. Yo quiero verdaderamente tener una vida correcta, una vida limpia, una vida separada para Dios. Yo quiero ser un vaso para que Dios pueda meter de sus tesoros y que me pueda usar. Pero para eso tenemos que limpiarnos, mis amados. Dios no va a colocar, escúcheme, Dios no va a colocar sus cosas gloriosas, sus cosas hermosas, sus grandes tesoros en vasos sucios. Primero tenemos que lavar el vaso. Cuando ya nuestro vaso está lavado, tenlo por seguro que en ese vaso limpio Dios va a comenzar a derramar cosas grandes. Y aprovechemos de lo que Dios nos está dando. Apropiémonos de lo que el Señor ha entregado para nosotros como hijos de Dios. Ese privilegio que nos hace llamar ser hijos de Dios, pues aprovechemos esa ventaja que nosotros tenemos y comencemos a vivir como tales. Y por último, por favor, ahí en sus Biblias, abran Hebreos capítulo 10, verso 19, y quiero dejarles con este pasaje para que vayamos meditando en este día con lo que dice Dios. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿teniendo qué? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso ya fue pagado. Ya tú tienes el acceso directo. Ya tú no tienes que, Señor, ¿será que? No, tú lo tienes como hijos de Dios. Y está hablando a los hermanos, está hablándonos a nosotros, Dios. Como hijos de Dios nosotros tenemos acceso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya no necesitamos ir a ningún intermediario, no necesitamos ir a ningún sacerdote. Tú puedes ir directamente, tú tienes el gran sacerdote, el sumo sacerdote. Tú no, es que no me he ido a confesar. Tú no necesitas eso. Tú necesitas simplemente es entrar al lugar santísimo, ahí a la presencia de Dios, en el mismo cuarto, tener un tiempo de comunión hermosa, como está hablando aquí la palabra, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. No lo engañemos, digamos: Señor, tú que me conoces, Señor, tú sabes que esto está pasando en mi vida, yo estoy practicando esto, yo estoy haciendo esto, con un corazón sincero, en plena certidumbre. O sea, no dudes que Él está ahí. Certidumbre de fe, de confianza absoluta. Y mire lo que dice la Escritura: purificados los corazones de mala conciencia. O sea, limpia tu corazón, aquellas cosas que te acusan, aquellas cosas que tu conciencia te dice, eso está mal. Tú tienes que ir allá a limpiar tu corazón, dice la Escritura, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la invitación, mis amados, en esta mañana, en esta nueva serie que Dios nos está dando, para que nosotros comencemos a tener una vida de santidad, llamados a la santidad. Es el llamado que Dios nos está haciendo. Que no simplemente nos reunamos aquí y que listo, escuchamos el mensaje ya, limpié mi conciencia, lavé mi conciencia porque estuve en la reunión. No, hay que hacer un trabajo. Revisémonos, mis amados.
Que ese trabajo lo podamos hacer ojalá hoy, para que mañana cuando vengamos a recibir la otra enseñanza que Dios tiene, ya esta tarea la tengamos adelantada. No sigamos solamente recibiendo información, porque terminamos tan duros en nuestro corazón, hay tanta y la gente se pone como a analizar, y entonces la gente analiza tanto que se termina paralizado y no hace nada. Sencillamente escuchamos de Dios, Dios lo dice, Gedeón, Dios le estaba dando órdenes, Gedeón simplemente obedeció y ahí vio la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, comencemos por nosotros mismos. A veces nosotros somos muy dados a señalar, es que fulano, es que el mundo, es que el sistema, es que el gobierno, es que esta nación, los demás. Pero ¿por qué no revisamos nosotros? ¿Por qué no comenzamos por hacer cambios nosotros antes de cambiar a los demás? ¿Por qué no vamos a donde tenemos que ir antes de pretender llevar a otros donde nosotros ni siquiera hemos ido? Nosotros pedimos santidad de nuestros hijos, pedimos obediencia, pedimos que nos diga la verdad siempre, pero estamos viviendo de tal manera, así que lo hagamos, mis amados. Tomemos esa decisión, hoy es un buen día para comenzar, hoy es un buen día para decir, Señor, a partir de ahora que te conozco más, ahora que tengo más confianza en ti, ahora, Señor, que sé que tú eres todopoderoso y que puedes hacer cosas grandes, yo quiero limpiar mi vaso para que tú lo llenes, Señor. Por favor, inclina ahí tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta linda oportunidad que tú nos das hoy de poder estar aquí, Señor, ante tu presencia para escuchar esta enseñanza, este principio de vida, Señor, que seguramente nos va a ayudar para crecer mucho espiritualmente. Es cierto, Señor, nosotros necesitamos derribar muchos altares todavía. Sabemos que aquellas cosas que no son agradables ante tus ojos, tú das la orden de derribarlas. Queremos ser un pueblo santo, Señor, para ti. Queremos ser un pueblo con autoridad, porque cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando sabemos que estamos bien contigo, nuestra vida es diferente, porque hay un gozo, porque sabemos que estamos bien contigo, Señor. Y al saber que estamos bien contigo, sabemos que tu respaldo está con nosotros, Dios. Vamos a comenzar a hacer ese trabajo desde nuestra casa, desde nuestro mismo corazón, desde nuestra propia vida. Y vamos a ocasionar que esto, Señor, pueda afectar a nuestros seres queridos que nos rodean, a las personas que nos conocen, a las personas con las cuales tenemos algún tipo de trato, que ellos vean que verdaderamente nosotros somos diferentes, que la gente vea que verdaderamente nosotros nos hemos vuelto al Señor, porque nuestra vida de santidad comienza a reflejarse, porque vamos a brillar, Señor, vamos a brillar porque la gente cuando nos ve dice, ustedes son diferentes, su forma de ser, su corazón, sus pensamientos, sus palabras, no hay resentimiento, no hay amargura, usted habla con tranquilidad, habla con mucha confianza. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a conocer el Dios que nos respalda, el Dios que está con nosotros. Que así como el Señor le dijo a Gedeón que era valiente y esforzado, que Dios estaba con él, es lo mismo que el Señor nos repite en esta hora. Que si nosotros nos atrevemos a creerle a lo que Él dice, a caminar como Él dice, a abandonar, a tumbar, a derribar todos esos altares que están en nuestra vida, téngalo por seguro que el respaldo de Dios vendrá sobre nuestra vida. Esa es una tarea que nos corresponde a cada uno. Es algo que es muy personal. Entra al lugar secreto y purifica tu corazón delante de Dios. Dile, Señor Jesús, yo quiero limpiar mi corazón. Hay pecado en mi vida. Hay palabras, hay comportamientos, hay hábitos que están en mi vida que no son agradables. Y yo deseo que a partir de esta serie, Señor, llamados a la santidad, tú verdaderamente nos transformes, Dios, como iglesia, como pueblo tuyo. Todo esto para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.